Muy buenos días, queridos televidentes. Soy Manuel Escalante y este es su programa preferido de cada sábado a las 10 de la mañana. Profetizado. Conexión Global RD. Como ustedes saben, tenemos una reunión semanal con personas de interés. Pero sobre todo, yo procuro hablar con personas que aporten algo al país. Por supuesto, yo creo que todos aportamos algo por poco que sea, pero debemos reconocer que no todo el mundo está aportando al país, tanto como puede o tanto como debería, penosamente. Recuerde, antes que venga, hablemos con el entrevistado, que estamos detrás de unos cuantos miles de personas que se agreguen a la cuenta de YouTube. Hágalo, por favor. Dígaselo a todo lo que usted conoce. Dígale, ese programa es buenísimo, porque lo es. Gracias. Bueno, nada, tengo conmigo a un amigo, una persona que yo admiro mucho, político, profesor universitario, pero sobre todo tiene alma de lo que le importan los demás. Yo sé por qué lo digo. Me refiero, señoras y señores, a Johnny Pujols. Bienvenido, Johnny. Manuel, hermano, qué bueno verte y compartir contigo aquí en este programa, que es un espacio de reflexión necesario en una sociedad que banaliza todo el discurso público. Así que para mí de verdad es un gran honor Gracias. acompañarte. Sí. Bueno, como ustedes saben, Johnny aspira a ser secretario general del PLD. Como lo hemos analizado todo, eso podría sonar común, no lo es. En ningún partido realmente, independientemente de lo que los líderes hagan con el partido, en ningún partido la secretaría general de ese partido es poca cosa. Es una de las posiciones de más prestigio, de más compromiso, de más trabajo que puede tener un partido en todas partes del mundo. Y aquí tenemos a un joven emprendedor, luchador, que podría estar en Estados Unidos, en Europa, porque si usted busca su currículum, hasta de ciencia de la complejidad estudió y da clases de matemáticas en el ITRA. O sea, estamos hablando de una persona que es un simple político. Usted dirá, ¿y de qué sirve la ciencia? Bueno, está demostrado que cuanto más intelecto desarrollado tenga un humano, puede alejarse más de ser menos bueno. Sí, así es. Bienvenido, Johnny. No, gracias por la invitación. Yo quiero comenzar preguntándote lo siguiente y quiero por favor que sea lo más amplio que puedas, aun cuando la respuesta se lleve el tiempo. Comprometido con el PLD. ¿Por qué en el tiempo malo del PLD, porque hay que reconocer que lo tiene, y vamos a estar hablando de todo eso, un hombre joven como tú, político audaz, que pudiera haberte decidido como otros, que vamos a hablar porque no lo has hecho, pero ¿cuál es tu compromiso con un partido que se vislumbra, por lo menos ante la opinión pública, muy mal, derrotado, desmeritado, el partido, porque el dominicano, y me parece que en cualquier parte del mundo, pero sobre todo el dominicano y nosotros los latinos y los poco desarrollados, incluyo con humildad, nosotros no sabemos separar la persona del partido. Y No. para nosotros el partido es el todo y el todo es el partido. Entonces a mí me llamó mucha la atención, muchísimo, comprometido. ¿Por qué tú te sientes comprometido con un partido derrotado, Bueno, eh, según lo electoralmente, vemos ¿verdad? electoralmente? Electoralmente, porque yo creo que decir derrotado es muy absoluto. Electoralmente. Ajá, y yo creo, por las razones por las que yo me entré en el PLD, por las que yo comencé a militar en el PLD, a la hora que decidí militar, porque esa es mi vocación, a la hora que decidí ser un dirigente político, fue por el conjunto de valores y de principios que enarbolaba el PLD desde el punto de vista estatutario.
que tienen que ver con que es un partido progresista, es decir, un Pero partido... movido por Juan Bosch, Sí, por el bochismo. por el bochismo. Sí, don Juan, yo no tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando yo tenía mayoría de edad, que tuve la edad para hacer política, para decidir hacer política, ya había fallecido. Yo entré al partido en el año 2003. Y lo que había tenido como referencia de actividad social fue la iglesia. Yo me crié en la iglesia evangélica. O sea que de algún modo toda esa inquietud social o política yo la manifestaba o la dirigía a través de las actividades de la Las iglesia. canalizaba. Las canalizaba a través de las actividades de la iglesia. Fui parte de la sociedad de jóvenes. Cuando era más jovencito fui parte de la sociedad de niños de la iglesia. O sea que siempre estuve muy involucrado. Sin embargo, cuando entré en la universidad, yo tenía muchas preocupaciones, muchas dudas. Estaba leyendo en esa época un libro que se llamaba Caamaño, La Última Esperanza Armada, de Manuel Matos Moquetes. Y me impresionaba todo eso, la muerte de Amin Abel, todas esas cosas me llamaban mucho la atención. Mi mamá me había hablado muchísimo de eso. Me había hablado de la UAS y ella fue como que me introdujo un poco en toda esa liturgia que existe alrededor de la UAS y de lo que era el movimiento estudiantil, y eso ya me tenía la cabeza bien abierta. Entonces, cuando me introduje en el teatro UAS, participé 2 años en el teatro, y ahí tocó hacer una obra con el maestro José Domínguez, Jochi Domínguez, que era el director, creo que todavía sigue siendo el director del teatro UAS. Me tocó ser protagonista de una obra de teatro que se llamaba País Age, Paisaje, se escribía como País Edad, ¿verdad? Y era una crítica al sistema de partidos. En ese momento 3 partidos mayoritarios, parecidos ahora, pero era Partido Reformista, PRD, PLD. Y yo recuerdo que eso me puso a reflexionar mucho esa obra. Yo dije, no, yo no puedo seguir sentado, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo quedarme tranquilo y ver cómo suceden las cosas. Yo tengo que ser parte de lo que ocurre. Y fui y me inscribí en el movimiento estudiantil en ese momento en Vanguardia Estudiantil Dominicana. Yo estoy comprometido con el PLD porque yo creo que los valores que le dieron origen al PLD están vigentes hoy más que nunca, que los principios sobre los que se sustenta la militancia PLDista hoy deben estar más vigentes que nunca, que el sentido que se le daba al rol de la militancia, al trabajo que debía hacer, al comportamiento, a la conducta que tenía que tener un PLDista, es lo que tenemos que volver a revivir en la sociedad, rescatarlo. Y en ese PLD yo creo, o sea, yo sigo creyendo, y te podrá pensar que yo soy un poco romántico, pero yo creo que en política la pasión es lo primero. O sea, yo sí, claro que soy un poco romántico, Porque porque... la pasión ayuda a definir. Mucha gente no se define en nada porque no tiene pasión por nada. Y porque también hay que hablar de las cosas que son difíciles de realizar. Sí. Porque de las fáciles, como dice Silvio Rodríguez en una canción, de las fáciles se sabe mucho. De las fáciles cualquiera habla. Nosotros, por ejemplo, dentro de las propuestas que discutimos para la Secretaría General, hablamos de la necesidad de regresar a la formación política, que fue un elemento diferenciador en el PLD en una etapa temprana, no había ley de partido, nada de eso. Sin embargo, don Juan tuvo la visión de que el militante del PLD tenía que tener formación, capacidad para interpretar y para discernir, para interpretar la sociedad que pretendía transformar. Entonces nosotros ahora lo decimos y muchos compañeros dicen, oye, pero tú sabes que vivimos una sociedad diferente. Tú tienes los jóvenes que tal vez no están tan interesados en eso, que las redes Pero sociales, siguen siendo los mismos valores. correcto. Entonces con esos valores yo estoy comprometido. Con esos valores del PLD yo estoy comprometido. Y uso la palabra comprometido de manera deliberada, porque yo creo que la política es un asunto de compromiso. Lo que esté fuera del compromiso es transaccional. Pero cuando hay compromiso, a usted no le importa si le va bien, si le va mal, si un día gana, si un día pierde, si le reconocen el trabajo. No, es que usted tiene un compromiso con algo más grande que usted mismo, con algo más grande que la cosa que usted pueda lograr, que es con su pueblo y con un instrumento que se llama PLD, y que es un instrumento tan importante, tan poderoso y tan grande, que quien lo fundó murió y el PLD gobernó 20 años después de eso. O sea, mi aspiración es que el PLD siga siendo un instrumento de la democracia y del pueblo dominicano que exista cuando ya yo no esté aquí. Pero tú hablas del PLD, y, como digamos, como si fuera una persona, diré yo. Pero el PLD no es una persona. El PLD es un grupo de personas en la que hoy tú te estás comprometiendo con personas que precisamente han fallado
en eso que enseñó Juan Bosch. Lo que se puede negar, decir que negaron el bochismo. Algunos cercanos a líderes altos del PLD. No, entonces, ¿cómo tú manejas esa parte? O sea, ¿cuál es tu nivel de conciencia de reconocer, falló el PLD o ahí no falló el PLD sino un liderazgo? Mire, los seres humanos podemos cometer errores todos. Por eso yo creo en las organizaciones políticas. Hay dos miradas distintas sobre el tema. Hay gente que cree más en los liderazgos, ¿verdad? Dice, no, yo creo en las personas, pero no creo en los partidos. Yo he escuchado ese discurso, no sé si tú lo has oído por ahí. Sí. Le dice, no, yo creo en fulano, pero yo en partido no creo. Yo soy de la otra escuela. Yo creo en los partidos. ¿Tú crees en las estructuras? Creo menos en las personas, porque Sí. las personas nos equivocamos, fallamos, nos vamos de la tierra, pero las organizaciones tienen unos principios, tienen unos valores que lo guían, tienen una cultura que se puede perder, pero se puede recuperar, que las hace funcionar. Entonces, las organizaciones son más importantes que los individuos. Nuestro país es más importante que cualquier dominicano. A nadie se le pondría en duda eso. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo con que el país es más importante que cualquier dominicano. Asimismo, el partido es más importante que cualquier PLDista. Los PLDistas no podemos equivocar, pero el partido es el partido. Lo que ha ocurrido recientemente... Sí, pero el partido lo dividen, lo manejan hombres. ¿Ese es el problema? Sí, no. ¿Cómo manejamos eso? Todas las organizaciones sociales, todas las No, y organizaciones... todo lo manejan los hombres. Lo manejan los seres humanos. Los carros, claro que las sí. empresas, los partidos. Así es. La vida hasta Correcto. que se muere. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener es suficiente capacidad para darnos cuenta de que nosotros estamos de tránsito aquí y que lo importante es fortalecer ese instrumento y hacer que se parezca cada día más a lo que tenemos escrito en los estatutos. Exactamente. Es difícil porque eso no es una tarea sencilla. Yo he dicho, alguna vez me han preguntado si creo que es posible volver al PLD a esa ruta institucional, a que la conducta del PLDista se refleje en esos valores del partido. Yo digo que sí que es posible, que aunque en el universo hay alguien que ganó un Nobel porque demostró que era posible crear orden, o sea, generar orden a partir del caos. Es decir, aunque en el universo todo se va degradando naturalmente, todo va de mayor a menor orden, se ha descubierto que las estructuras sociales pueden ir de menor a mayor orden a cambio de energía. O sea, se necesita poner esfuerzo para lograr eso. O sea, si todos los PLDistas nos ponemos de acuerdo, podemos crear un partido fuerte, con unos valores, con un comportamiento. ¿Tú dirías volver a Bosch? ¿No suena eso muy a sectarismo? Que tengo que volver a Bosch. O cuando yo lo que tengo que volver es al pensamiento, a la estructura y ajustarlo a estos tiempos. El bochismo es una teoría y que marca un conjunto de métodos de trabajo dentro del partido. A lo que hay que regresar es al bochismo, no a Bosch. Porque Juan Bosch, que es el líder del partido histórico, no está con nosotros, ¿de acuerdo? Y sabía que... Hay que volver al bochismo, no a Bosch. Como método, sí, no a Juan Bosch. Digo, yo no lo digo porque a veces nosotros, como usted dice, hay que hacer la precisión adecuada, Claro. porque el lenguaje no puede traicionar. Es que son métodos, es decir, lo que nosotros tenemos que garantizar es que... O sea, cuando ustedes hablan del bochismo, no se refieren a una persona, sino al método. A los métodos, sí, a los métodos. Hay que decirlo. Correcto. Porque yo mismo lo estoy entendiendo ahora. En el partido, usted tenía que cumplir un conjunto de requisitos para ser un militante, para ser incluso un miembro del partido. En su momento eso era vender vanguardia, educarse, formarse, cotizar al partido, para que se entendiera que un partido no está para darte algo a ti, sino tú al partido, porque están luchando por algo más grande que usted, que es la liberación del pueblo dominicano. Ese es el objetivo fundamental del PLD. Se supone. Sí, que es una tarea de nunca acabar, ¿verdad? Servir al partido para servir al pueblo. Sí, ese es el lema. Ese es el lema del PLD. Sí, entonces nosotros lo que tenemos que recuperar son esos métodos que permiten que todo el que esté dentro del partido tenga unas responsabilidades que tiene que cumplir y que sepa que su crecimiento, que su desarrollo, que su futuro político, que su carrera política depende de la ejecución de unas tareas que el partido supervisa. Necesito ir a nuestra primera pausa, por favor. Claro que sí. Y al volver seguimos con los métodos del PLD, aprendiendo más contigo. Claro.
Estoy hablando con Johnny Pujols, un joven muy prometedor del Partido de la Liberación Dominicana que aspira a secretario general del PLD. Y habla de Bosch y del bochismo y de una serie de métodos. Y le preguntaba backstage que cómo es posible eso. ¿Dónde estaba Bosch y dónde estaba el bochismo cuando los que lo están predicando no lo vivieron? Porque hay gente que no vivió eso. ¿Qué pasó ahí? No. Que nunca conocieron a Bosch, nunca conocieron el método, mandaron el método para la MEIDRA. ¿Qué podemos Bien, creer? bien. Para ser justos, yo creo que tendremos que poner una mirada un poco más amplia del asunto. Nosotros, Contextualizar. sí, nosotros fuimos un partido de cuadro y en el 2001, después de salir del poder derrotados, a pesar de haber hecho un muy buen gobierno, 96-2000, salimos por una coyuntura electoral. En un segundo lugar, Bueno, entraron por una y salieron por por una. otra. Entonces, quedamos en un segundo lugar a pellizquito, o sea, a Sí. pelín del tercero, bien reñido. Y yo creo que hubo toda una, lo interpreto yo no estaba, ¿verdad? Pero entiendo que hubo toda una reflexión en ese momento en torno a cómo el partido podía tener garras, cómo podía tener raíces en el seno del pueblo dominicano, porque seguía siendo un partido de cuadros y de organismos, que tenía unos métodos que eso, es precisamente eso que nosotros le llamamos bochismo como teoría. No, y lo que no sabemos, yo tengo amigos bochistas, entonces son, bueno, yo diría que la religión de ellos es el bochismo. Y ahí y las exigencias de Bosch eran serias, Sí, fuertes. claro. Entonces, en el 2001, exactamente en el sexto congreso, se toman varias decisiones. Una es masificar el partido. ¿Sexto qué? Sexto congreso, que se llamó... ¿Qué es el Ah, Congreso? bueno, Entre paréntesis, volvemos ahora con lo del sexto, ¿eh? sí, No podamos desconexión. vamos por el décimo, pero ¿Qué es lo que ustedes quieren decir cuando hablan del Congreso, el Congreso? Que lo en que otro no saben partido, entiendan. en otro partido se le llama convención. Convención. Convención, pero lo que pasa es que en el PLD no se llama así, pero además de eso, para mí no tiene el mismo significado. Porque en el PLD el Congreso es un organismo, es el máximo organismo de dirección del partido. Está por encima del comité político, del comité central y de todo el mundo. El Congreso puede tomar cualquier decisión sobre el partido. Cuando tú dices el Congreso, vamos a ver si yo te entendí bien. ¿Quiénes conforman el Congreso? Sí, Ahora sí, voy. entonces, ¿quiénes conforman el Es Congreso? un organismo, el máximo organismo, y está conformado por todos los delegados, así se llaman en el Congreso. Fíjense que cuando yo voy al Congreso, yo no soy miembro del comité político, yo soy un delegado, igual que cualquier otro. Ahí no hay niveles. No, son los delegados del Congreso. Se respetan las jerarquías porque existen, pero en términos de atribuciones, todos tenemos las mismas No, atribuciones. y de participación y de Sí, opinión. tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, todos. Y ahí lo que hay es un grupo de personas enfocado en un mismo objetivo que están ya no siendo simplemente miembros del PLD, ni miembros del Comité Central, sino miembros del Del Congreso, delegados ante el Congreso. delegado ante el Congreso. Los únicos que tienen un rol diferenciado, siendo delegados, son la comisión organizadora del Congreso, porque dirige el Congreso, Claro. que está designada por todos los niveles del partido. Entonces, el Congreso está conformado por los presidentes de comité intermedio, que son las direcciones medias del partido, los presidentes de comités municipales, provinciales y de distritos municipales, todos los miembros del comité central. Bueno, ya con decir los presidentes intermedios y los miembros del comité central, abarcamos a todo el mundo. Los diputados son miembros del comité central, los alcaldes son miembros del comité central, los miembros del comité político son miembros del comité central. Así que podemos decir todos los presidentes intermedios, todos los miembros del comité central, que incluye todo el liderazgo territorial del partido. Esas 4.000, casi 5.000 personas se reúnen, trazan pauta y luego comienzan a operar simultáneamente en sus territorios. O sea, ahora estamos en una fase de evaluación. Y las 5.000, por ejemplo, el domingo próximo, llevan 2 domingos ustedes ya reuniéndose. ¿Esas se reúnen las 5.000? Sí. ¿En pero el mismo lugar? No. Ah. Hacemos plenarias, que cuando nos reunimos en el mismo lugar, como la del día 7 de julio, pero cuando no es necesario hacer la plenaria, las plenarias son normalmente para iniciar, para cerrar y para aprobar cosas importantes.
Pero si no es necesario juntarnos todos, lo hacemos simultáneo en el territorio. Ok. Todos los sábados y los domingos, por ejemplo, se están reuniendo todos los organismos del país con los cuadernillos a evaluar la situación actual del partido, a evaluar los resultados electorales. Luego viene una fase de discusión temática donde hay 13 temas del Congreso: línea de oposición, línea política nacional, estatutos, tecnología, línea organizativa, línea electoral. Todo eso se va discutiendo, se deciden cosas, y cuando el Congreso las apruebe, porque además cuando suben de los organismos pueden venir cosas muy diferentes, y hay que juntarlas, enmarcarlas en categorías y poner al mismo Congreso a elegir por dónde es que va a ir el partido. Cuando el Congreso apruebe el futuro del partido, Todo eso es escrito. escrito, sí. O sea que son 5.000 cuadernillos Sí, que ahí así es. tienen mucho que leer. Sí, sí, y evaluar. Y Y luego evaluar. los documentos temáticos son libros, así, Sí. por temas. Bueno, luego que el Congreso aprueba todo, terminada la fase temática, que es en el mes de agosto, viene la fase electiva. Entonces el Congreso elige su dirección política y su dirección central, incluyendo el secretario general y el presidente del partido. En ese momento. Ya esa dirección es la encargada de implementar todo lo que el Congreso aprobó. El Congreso cesa, hay una plenaria de cierre, se le entrega a esa dirección las decisiones del Congreso y tiene 4 años para El implementar. noveno ya cerró. El noveno cerró, pero las decisiones del noveno se duraron 4 años implementando. El noveno cerró en el 2021 con la elección de los miembros del comité político. Sin embargo, el mismo comité político tenía el mandato de renovar las estructuras locales, y por eso vemos que en diciembre del 2022 se eligen todos los presidentes de provincias, de circunscripciones, de distritos municipales, porque fue un mandato del Congreso. Entonces, el Congreso te deja una serie de orientaciones. Ustedes oyen el instrucciones. Congreso. No es cualquier cosa, es un conglomerado de líderes políticos del PLD con diferentes niveles de posición, pero no en ese momento son diferentes porque lo que son es delegados. Así es. O sea que yo lo que no entiendo, y creo que estoy monotemático en eso, entonces no es por falta de tema, no es por falta de estructura. ¿Qué falló entonces con los compañeros tuyos que teniendo una estructura, vamos a decir, teológico desde el punto de vista político, metieron tan profundo la pata? Yo creo que, volviendo a lo que estábamos planteando anteriormente, Manuel, para analizar la situación actual del partido, en mi opinión, hay que tener una mirada de 3 niveles. Uno, de la historia profunda, de lo que ha sucedido en los últimos 20 años. Otra, de la historia más reciente, desde el 2016, cuando comenzó toda esta manifestación que se llamó la Marcha Verde, ¿verdad? Y otra, más reciente, que son los procesos electorales inmediatos, ¿verdad? Lo que acaba de ocurrir, que tiene su propia explicación, más objetiva, pero tenemos que tener esas 3 miradas para poder hacerlo bien. Si nosotros nos damos cuenta, en el sexto Congreso comenzamos a tomar una serie de decisiones. En el sexto. Sexto Congreso 2001. Wow. O sea que después hubieron 3 más. Este es el cuarto Y después este es de el ese, cuarto. sí. El sexto Congreso, que se llamó precisamente Profesor Juan Bosch, fue el Congreso que decidió eliminar la formación política, masificar el partido. En mi opinión, privatizar los organismos, porque elimina, por ejemplo, el voto orgánico, muchas partes de la cultura institucional. Y lo del llamaron partido. Juan Bosch. Sí, Ahí debieron poner otro nombre, no de fundador. pero de nuevo, el contexto es importante. Entendamos que acabamos de perder unas elecciones Sí. porque éramos un partido de cuadros. Y Sí. entonces toda la militancia del partido, la dirigencia, la dirección política del partido entendía, y no estaban muy lejos de la realidad, que nuestro camino a volver al gobierno en el 2004, que lo lograron con éxito, era masificarnos. Porque la gente decía que el PLD es muy cerrado, el PLD es muy sectario. No, lo lograron por 16 años más. Entonces, no podemos decir que la decisión fue incorrecta. No. Sí tuvo unas consecuencias, que fue la pérdida naturalmente de calidad en la militancia La calidad y en de el la partido. militancia. Y Yo en creo el- que la palabra es ahí, calidad de la militancia. Sí, entonces ahí se perdieron métodos, se perdieron prácticas, se perdieron hábitos que hacían que el partido funcionara de determinada manera. Y se introdujeron vicios, porque allí donde, evidentemente, donde no hay una cultura institucional fuerte, pues los vicios humanos florecen. Sí, naturalmente. Se Entonces, contaminaron. sí, entonces comenzó a primar el grupismo, no nos equivoquemos, los grupos van a existir siempre porque somos Siempre. seres humanos. Lo que no puede ocurrir es que, por ejemplo, yo cuando... Pero me dice un amigo mío muy bochista que Bosch
era enemigo del grupismo. Sí, así es, lo combatió todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, así es. Pero, pues si se pierde institucionalidad partidaria, eso florece, porque es que nosotros nos agrupamos los seres humanos, eso es normal. Entonces, lo que tiene que haber es una cultura institucional fuerte para que todos aportemos al futuro del partido. Entonces, luego de eso, tenemos que entender también que el partido gobernó 20 años. Así que la prioridad de la militancia del partido no era fortalecer el PLD, era gobernar bien, porque era una responsabilidad que nos había dado el pueblo dominicano. Y yo creo, estoy convencido, porque hay un legado ahí que evidencia que 16 años de gobierno hay una obra realizada en muchos sentidos. Hay una obra en términos de infraestructura, hay una obra en términos de modernización del Estado. Yo no voy a caer en la arrogancia de decir que este partido lo construyó el PLD, pero hay un sello importante de institucionalidad y de progreso del que el PLD es responsable en un porcentaje importante. Eso no lo puede negar nadie. Entonces, fíjate que eso implicaba que el partido fue prácticamente abandonado, porque nosotros estábamos concentrados en gobernar y entendíamos que gobernando bien, luego nos podíamos poner al tanto con el partido. E imperaron todos esos vicios y todas esas mañas. En el partido floreció humanas. eso. Correcto. Claro. Pero no significa que no tengamos todavía, al contrario, yo creo que tenemos una estructura formidable, una militancia inmensamente comprometida con el PLD. Si usted vio las imágenes del CEP, de la apertura del día 7 de julio, del 10º Congreso, se da cuenta de que todos los delegados fueron. Nosotros acabamos de perder unas elecciones, acabamos de ser perseguidos, judicializados, criminalizados como partido. Acusado. Apresado una parte de la militancia del partido. Sí. Y aún así ahí estaban todos los delegados del PLD sentados en ese pabellón de voleibol diciendo aquí estamos nosotros, ¿para dónde hay que caminar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a poner este partido en condiciones. Y ya ese es un punto de partida muy importante del que yo creo que podemos sacar lo mejor. ¿Tú crees, Johnny, que volver al bochismo literal, volver al bochismo como si fuera una religión, pueda funcionar realmente cuando ustedes intentaron volver al bochismo y no ha funcionado? ¿Tú crees que es el bochismo o es una mezcla de nuevas ideas políticas? Los estatutos dicen que el bochismo es la teoría oficial del partido y que se entiende como un conjunto de ideas y métodos para interpretar la realidad del pueblo dominicano. Yo creo eso también. No se trata de que nosotros hagamos la cosa como lo hacíamos en 1990 porque estábamos en el marco de la Guerra Fría. No vale la pena que ahora cuando un compañero del partido se vaya a inscribir lo obliguemos a suscribirse a Vanguardia del Pueblo, a vender 7 vanguardias, a cotizar y después de eso a decirle, mira, me tienes que inscribir en una central sindical porque ya eso ni existe, no tiene sentido en esta época. Pero sí que hayan métodos, que hayan formas de unificar criterios. A lo que ustedes llaman método, yo le voy a llamar más o menos guía. No, cultura institucional. En las empresas se llama cultura institucional, es decir, que todos sabemos... Esto es lo que somos y esto es lo que queremos. En esto es que creemos y así es que se hacen las cosas. Tiene que ver con qué hacer, cómo hacerlo y cómo nos ponemos de acuerdo para hacerlo entre todos. Esas tres cosas. Y claro, unos valores, por ejemplo, la solidaridad, el sentido de sacrificio, que tiene que haber en un político militante del PLD, tiene que haber un sentido de sacrificio. Bueno, eso yo creo que hay que evidentemente retomarlo, pero hay que incorporar práctica nueva también. Nosotros estamos en una sociedad que se moviliza en torno a causas, que se moviliza muy rápidamente y se desmoviliza también muy rápidamente. Entonces tenemos que entender la naturaleza, el comportamiento de la sociedad en red y aprovechar también la tecnología, las oportunidades que nos brinda la tecnología para conectarnos mejor con esa sociedad. A propósito de los resultados electorales recientes, donde ustedes llevaron un candidato que según los números no cuajó mucho. Y eso iba a pasar con cualquiera, que aun cuando no fuera Abel, o fue porque era Abel, o es que simplemente el partido descendió a esos niveles realmente. Esos son los números del PLD del momento. Yo creo que hay muchas razones que explican esa realidad. Una parte de esas razones son históricas. Vamos a esperar, por favor, porque me acaban de hacer señas, para que tu respuesta quede en la tercera bloque y no la perdamos. Está bien, muy bien. Volvemos en breve. Quédese ahí, entérese. Si daba igual que fuera Abel, que no fuera Abel, o vamos a ver qué es lo que pasa. Volvemos en breve.
En el corte anterior le pedí a Johnny que nos diga que qué hubiera pasado si hubiera sido otro candidato a propósito de los resultados de las elecciones pasadas con el PLD. Y él nos va a responder ahora si hubiese sido otra persona o a ver, porque yo creo que con Abel se ha sido un poco injusto. Yo creo que Abel arrastró lo que era el momento del partido ante la propuesta electoral. Abel fue el primer candidato presidencial que tuvimos después de la división. Usted me va a decir que no, que fue Gonzalo. Y yo voy a estar parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que nosotros con Gonzalo estábamos todavía en el poder y no, el efecto de la división no se había sentido. Eso es cierto. Recuerde que una parte importante de la militancia, de la membresía del partido, miembros del comité central, miembros, presidentes de intermedios, se fueron después que salimos del poder. Después que salimos del poder. Entonces, Abel es el primer candidato del partido después de la división. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros, Abel es el candidato que tiene que asumir la responsabilidad de representar al partido en medio de toda la persecución judicial que hubo. También. Sí, con el problema del crédito de la marca del partido, que es algo que tenemos que trabajar. O sea que yo entiendo que cualquier candidato que hubiéramos tenido hubiera tenido esas dificultades también porque no son inherentes a las condiciones, a los atributos del candidato. Afortunadamente el PLD tiene candidatos, es un partido democrático, ¿sí? Tiene muchos candidatos, tiene mucho talento en todos los territorios y en todos los niveles. Y lo que tenemos que partir desde ahí. Yo le decía, porque aquí, si no nos ponemos nostálgicos y pasamos todo el tiempo hablando de lo que fue el PLD y de lo que debería No. ser, y aquí lo que yo creo que es importante es que comencemos a cruzar la página y a contar otra historia, que es la historia de el tipo de partido que la sociedad requiere hoy, el nivel de compromiso que tiene la militancia del partido de convertirnos en esa garantía, en esa esperanza para el pueblo dominicano. Entonces hay en que este pasar momento. la página del pasado a la página del presente mirando hacia el futuro. Sí, correcto. Hay que ponernos en este momento, pero poner la mirada en el futuro, porque la gente al final, cuando mira la política, la mira es con el deseo de encontrar esperanza, en un mejor porvenir para él y para su familia generalmente. Entonces no podemos olvidar que eso es lo fundamental para los ciudadanos. Porque si no, también los políticos tendemos mucho a hablar de los asuntos internos de nosotros que no preocupan tanto a los ciudadanos. O de la oposición, Sí, que parece que lo ha hecho muy bien, porque tú no lo has mencionado en todo lo que vamos sí. de entrevista. ¿Qué te parece el gobierno de Luis Abinader? No, pésimo. ¿Sí? Sí, pésimo, pero no me voy a entrar en eso por ahora porque le voy a hablar en términos generales de qué yo creo que debe hacer el partido. Ok. Y por qué es tan Pero deja un importante. huequito para Abinader. Sí, no, lo voy a tratar juntos. Mire, lo más importante, tal vez, el presidente hablaba de que nosotros tenemos que dejar de hacer oposición light. Y es verdad, tenemos que hacer oposición firme. Oposición firme no es que yo venga aquí a este programa a insultar al presidente de la República. No significa tampoco que yo me quede callado ante lo que se hace mal, o que nosotros dejemos que pase una reforma fiscal sin aplicarle a este pueblo cuáles son las consecuencias de esa reforma fiscal. Oposición es decirle a cada dominicano que lo podemos hacer a través de los medios y aprovechar la tecnología, pero también tenemos que ir a tocarle la puerta y decirle cómo cotidianamente su vida se va a ver afectada por las decisiones que puedan tomar los dirigentes políticos, porque el dominicano común no tiene por qué entender eso. Y la propaganda oficial puede colocar otro Debería mensaje. entenderlo, pero no debería ser un problema para No, él. pero Ni un motivo para nosotros tenemos que preocuparse. ayudar a que el dominicano Claro. lo entienda. Ese es un rol del político. Segundo, para mí la oposición es algo que ocurre desde el territorio. Hay un conjunto de demandas, hay un deterioro evidente de los servicios públicos en todos los niveles, de todos los servicios públicos, de los servicios de salud, de la educación dominicana, que ha retrocedido en calidad y en cobertura por primera vez. Hablamos de que niños se quedaron sin cupo en las escuelas. Sí. Bueno, pues entonces el partido tiene que estar al lado del pueblo dominicano fijando posición sobre eso. Yo no me imagino un partido en esta época que no diga, oye, lo que nosotros creemos que debe ser educación es esto. No solamente además decir lo que está mal hecho, claro que está mal hecho, es decir también lo que debe ser la educación. ¿Cuál es la posición del partido con respecto a ese tema? Hay causas que el PLD debe abrazar como un partido progresista que es. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Aquí hay dos guerras importantes que se están librando en el mundo. Una entre Israel y Gaza, Palestina,
y otra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Entonces nosotros, hay temas a los que le tenemos que poner como un poco de atención, porque además el PLD siempre lo hizo, porque ahora vamos a darle par de esos temas. Nosotros... ¿No será que se sienten un poco, digamos, sugestionados porque entienden que no tienen calidad moral para hablar No, de nada? yo creo que contra de nosotros nadie? tenemos calidad moral para hablar de casi todo, porque nosotros hicimos aportes importantes. Aquí muy pocos partidos pueden hablar de transparencia con la autoridad con la que el PLD puede hacerlo. A diferencia de lo que ha querido establecer la propaganda oficial, que es una falsa, que es una farsa, el PLD tiene autoridad porque nosotros hicimos la ley 340-06, nosotros hicimos el decreto 164-13, o sea, la ley de compra, el decreto de aplicación de la ley de compra, el decreto para comprar a la MIPYME, el sistema integrado de gestión financiera, la cuenta única de tesoro. Fue con el PLD que las instituciones públicas dejaron de administrar el dinero público y pasó a la cuenta única de tesoro. Nosotros fuimos los que creamos la institucionalidad que los ciudadanos pueden disfrutar hoy. Los servicios como el 911, la eficiencia en el servicio eléctrico, la estabilidad de ese servicio eléctrico, es una obra del PLD. La revolución educativa y garantizar que cada niño tuviera desayuno y almuerzo escolar es una ¿Y realización. no salió muy cara esa revolución? Yo lo que creo que Porque no... cuando tú oyes que son miles de millones que hablan, ¿cómo interpretamos eso? Bueno, yo no, lo que no me imagino hoy es qué tan caro sería que los niños no coman ni desayunen en las escuelas. Eso sería más caro. Porque recuérdese la razón por la que eso se hizo. Lo que pasa es que a nosotros se nos olvida, cuando los seres humanos, cuando vamos adquiriendo derechos y conquistas, lo damos por sentado. Y se nos olvida qué tan mal se vivía antes. Y pasa al revés, ya Eso es casi todo el cierto. mundo se está acostumbrando a los apagones. Y se le olvida que duramos un tiempo sin apagones. Pero ya no estamos habituando a los apagones, como si siempre hubieran existido. Nosotros comenzamos a establecer el programa de alimentación escolar y la jornada extendida para garantizar algo importante, que las madres solteras, sobre todo, y los padres también de familia, tuvieran la oportunidad de trabajar sabiendo que su hijo estaba cuidado y alimentado. Y funcionó muy bien. Sí, y además, que un niño ingiriera las calorías necesarias, los nutrientes necesarios en los primeros años de vida para impedir que hubiera un bajo desarrollo cognitivo. Que luego decíamos, no, es que el niño no aprende, no sé, pero podía estar asociado al tema de alimentación. Mira, Johnny, como el tiempo es tan rápido en Sí. televisión, hay algo que yo quisiera dejarte un espacio para que tú hables de tu propuesta, brevemente. Pero te quería preguntar, y ahí termino ya el tema de Danilo y los Hermela y eso. El tema de Danilo, ¿qué tan imprescindible es para ustedes? Es un tema de fosa, y si dentro de lo que es el bochismo, realmente yo diría que ya no, Danilo no debería seguir siendo presidente, por lo que estoy oyendo del PLD. Tiene que ser presidente, tú lo apruebas, lo desapruebas, porque él dijo que ya le iba a entregar. ¿Por qué no dejan a Danilo tranquilo, que descanse, que sea un mentor, que sea el padre del PLD nuevo, pero en su casa, tranquilo, o asistiendo al partido, pero no de presidente? Usted sabe que cuando Juan Bosch estaba vivo, cuando estuvo vivo, esto me lo explicó Jaime, Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República. Él me decía, cuando Juan Bosch estuvo vivo en los años 90, se decía que el PLD era bueno, que estaba formado por jóvenes valiosos, que tenían principios, que tenían criterios, pero que Juan Bosch era malo y que era un viejo cascarrabia y difícil y que era muy incómodo militar en un partido con una persona así y que había que salir de Juan Bosch para que el PLD tuviera oportunidad de gobernar. Pero cuando Juan Bosch falleció, entonces la misma sociedad comenzó a decir que el PLD era malo y que Juan Bosch era bueno, pero que el PLD ya no seguía a Juan Bosch. O sea que esas opiniones de la gente cambian de un momento a otro. Y yo creo que a pesar de las preocupaciones, yo voy a considerar que son legítimas y sanas de mucha gente con respecto al futuro del PLD, nosotros sabemos el rol de liderazgo que ejerce el presidente Danilo Medina. Ninguna organización política prescinde de su liderazgo, ni lo manda a sentar, ni lo pone en una banca. Tampoco ningún equipo de pelota agarra a sus mejores jugadores y lo siente. Dice, mira, ya tú has jugado mucho, yo creo que es bueno que tú te tomes un descanso, ya no juegues con nosotros, tú puedes asesorar, darle un consejo a los que están jugando. ¿Por qué no? Porque si está operativo y está funcionando y puede aportar, pero sobre todo en el caso del presidente del partido,
que su liderazgo representa la cohesión y la unidad del partido. El PLD es el último partido de este país, el único. Y en este momento eso es lo que se necesita en el país. El único partido que hay en la República Dominicana es el PLD. El único partido, o sea, que tiene, en cualquier demarcación, tiene 5 candidatos a la senaduría. Poner a esa gente de acuerdo y sentarlo y decirle el futuro del partido es este y que todos caminemos en esa dirección, ese rol de liderazgo, de guía, eso muy poca gente tiene la autoridad y la categoría para hacerlo. Y lo que ha entendido la membresía O mayoritaria... sea, no hay nadie que pueda trabajar igual que Danilo No. o mejor que Danilo. No, que pueda trabajar, hay muchísimo talento en el partido. No hay dudas de eso. Lo que estamos diciendo es que Pero él es insustituible. evidentemente sí, él es insustituible y mucha gente es insustituible. Danilo es insustituible en el PLD. Sí, en su rol de Danilo. Ahora, mañana el presidente toma una decisión y hay que buscar otro presidente. Yo sé que el Congreso va a tener la inteligencia de encontrarlo, pero lo que se le ha pedido al presidente, el Comité Central, mayoritariamente, casi la totalidad del Comité Central, y el comité y los miembros del comité político incluidos, le han pedido al presidente que continúe, que desestime esa decisión inicial que él tomó de eso, sí, de ponerse a un lado a partir del próximo Congreso, sí. del finalizar el Congreso. Nosotros entendemos que él tiene demasiado que aportar, que tiene un rol de liderazgo. Pero que yo no logro entender, él es un líder y puede ser un mentor. No lo ponemos, sí, pero usted nos reduce un líder a un rol de mentoría. Ah, no, sí, es verdad. Sí, exacto. Eso Entonces, eso es lo que se le ha pedido. Vamos a ver en qué concluye el Congreso, pero yo me inscribo en esa posición de que el presidente tiene que continuar dirigiendo el partido, más allá del 10º Congreso. Vamos a aprovechar el poco tiempo que queda, algún tipo de propuesta fundamental que tú tengas por la que hay que elegirte secretario general del PLD. Yo creo que en el PLD tenemos 2 desafíos importantes. Uno es 2. O sea, los resumo en 2. Eso es bueno porque eso significa que tú has profundizado. Sí. Llegar a 2 desafíos quiere decir que ya... Son muchas tareas, pero son 2 desafíos. Uno de conexión interna, que es la conexión entre los organismos y entre los miembros del partido. Tiene que ver con métodos, con criterios de trabajo, con formación, con el funcionamiento de las estructuras partidarias, el funcionamiento adecuado, con la asociatividad organizativa que nos damos. Eso es la conexión interna. Resuelto ese problema, tenemos que conectarnos con la sociedad. Pero el segundo no va a ocurrir si no resolvemos el primero. Entonces, conectarse con la sociedad significa abrazar causas, luchar al lado del pueblo dominicano por sus reivindicaciones. En cada comunidad de este país hay PLD. Ese PLD no puede esperar 4 años que hayan elecciones. Tiene que ponerse al lado de los reclamos de cada pueblo, de cada demarcación, de cada comunidad y decir, aquí está el PLD, quiere ayudar a esta comunidad, nosotros creemos en lo mismo que ustedes, abrazamos los problemas que ustedes tienen, abrazamos los derechos que tienen los ciudadanos y así es que vamos a ir construyendo poder electoralmente hablando. O sea, yo creo que esos son los 2 desafíos fundamentales. Eso implica que la Secretaría General tiene que ser un espacio para la gestión institucional y política del partido, porque estamos en un momento refundacional. No puede ser solamente un asunto de vocería. Tiene que ser un asunto de gestionar institucional y políticamente el partido. Institucional y políticamente. Entonces, eso es lo que yo creo que puedo sumarle al partido. He tenido la oportunidad, el privilegio, digo yo, de recorrer el partido desde abajo. O sea, del movimiento estudiantil. Yo comencé en un comité de escuela de la Facultad de Ingeniería. Y desde ahí he llegado hasta este momento con el favor de los compañeros del partido. Y creo que ese recorrido me ha permitido tener una idea clara de cosas que hemos perdido y cosas que hemos ganado. Y hacer un balance entre lo que debemos conservar, lo que tenemos que recuperar y lo que tenemos que incorporar en esta época. Lo bueno es que ustedes están abiertos a volver al bochismo con el contexto de lo mejor del bochismo tradicional y unirlo con lo nuevo, de ese PLDismo nuevo que es amplio, porque hay mucha juventud. Gracias. Y eso es lo que importa, el tiempo de la juventud, porque los viejos, por más que luchen, el tiempo lo va a quitar de en medio. Olvídate de eso. Balaguer, si hubiese sido por él, no se muere. ¿Entiendes? Pero hay algo que se llama vida, que se agota y no hay cómo reversar eso, por más que se quiera. ¿Cómo tú entiendes que va a terminar el tema de la fuerza del pueblo, el PLD? ¿Tú crees que haya posibilidad de una unidad de esas 2 fuerzas? ¿O ya esos son 2 partidos sólidos, a pesar de nuevo de la fuerza del pueblo?
pero no de Leonel, que implica que podrán inclusive asociarse en algún momento, pero muy poco probable que vuelvan a unirse. Las alianzas son electorales. En el país no hay una tradición de alianzas programáticas. Son Son coyunturales y coyunturales y electorales. por lo tanto, cuando haya elecciones volvemos a discutir de alianza, pero mientras tanto nosotros lo que tenemos que Y fortalecer, si nos conviene. si nos conviene a nosotros, claro, porque ningún partido está obligado a hacer una Claro, alianza para fortalecer otro partido. de acuerdo contigo. Sí, Bueno, pues como saben, vieron a Johnny Pujols, aspirante a secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, un hombre joven, prometedor, preparado, que es muy importante para hacer política y para estar en esa posición. Así que nada, yo cuando me enteré de sus aspiraciones, quise presentárselo. Gracias por estar con nosotros. Soy Manuel Escalante.